Bienvenido amigos a un nuevo capítulo del curso de programación con PHP y MySQL. En este video vamos a continuar trabajando con las bases de datos. Vamos a ver cómo podemos crear una base de datos desde PHP y cómo podemos crear también una tabla con sus campos. Primeramente destacar que las bases de datos pueden ser creadas también desde la parte de PHP ¿sí? Por lo general casi siempre lo trabajamos desde aquí, bien, donde creamos una base de datos colocando un nombre. Luego podemos ir creando las tablas, ¿bien? Pero bueno, también es importante saber que lo podemos hacer mediante código para automatizar, por ejemplo, la instalación. Si ustedes se fijan en instaladores de, por ejemplo, WordPress o sistemas como Joomla, o todos estos enlatados que permiten realizar sitios web llamados CMS, cuando lo vamos a instalar nos pide los datos de la conexión a MySQL y cómo se llama la base de datos. De esta forma genera las tablas y genera los campos que requiere el sistema para poder funcionar de una forma automatizada. Entonces lo que vamos a ver nos va a permitir exactamente para esto, para que podamos trabajar con PHP y automatizar un poco la instalación de los sistemas que vayamos realizando. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo podemos crear la base de datos. Bien. Acá vamos a eliminar esto que habíamos puesto que se había conectado correctamente, o mejor dicho lo vamos a dejar, pero lo vamos a meter en otro lado. Lo que vamos a hacer es un if, sí, y ahí vamos a realizar una consulta MySQL. Fíjense que la consulta se realiza con MySQL Query. Y acá vamos a colocar el query. ¿Qué va a hacer el query? La instrucción SQL para poder crear una nueva base de datos. Entonces, entre comillas, vamos a poner create database. Oh, perdón. Vamos a poner todo esto en mayúscula. Bien. Y acá vamos a colocar el nombre de la base de datos que vamos a crear, db elbus. Y luego vamos a tener que pasar como segundo parámetro la conexión. Recuerden que la variable conexión está aquí. Bien. Entonces vamos a colocar con. Muy bien. Si esto se hace correctamente, ahí sí vamos a mostrar un cartelito que me va a decir que se conectó correctamente a la base de datos. Si no, nos va a mostrar otro cartelito, un mensaje, que va a decir que no se pudo crear la base de datos. Bien. Y acá podemos pasar nuevamente, recuerden, el error. Concatenamos con un punto y ponemos MySQL error, ¿sí? Para que me muestre con un mensaje. Perfecto. Vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo como este va a ser el ejemplo 2. Vamos a ir a localhost. Vamos a ir a video. Es bit 14. No, primero curso PHP. Curso PHP bit 14 eg 2. Muy bien. Se conectó correctamente. Podríamos haberle puesto se creó la base de datos correctamente. Bien. Ahora bien, vamos a verificarlo yendo a localhost. A PHP estaba bien. A myadmin. Y fíjense que acá tenemos la base de datos creada que es db elbus. Bien, esto ya lo generamos mediante el código PHP. Pero fíjense que no tiene ningún tipo de tabla. Bueno, eso también lo podemos hacer por código. Vamos primeramente a... podemos... Sí, lo vamos a eliminar o podemos comentarlo. Sí, para no tener que eliminarlo. Hasta aquí. Y ahora vamos a hacer para que podamos crear las tablas. Lo primero que debemos hacer es utilizar MySQL
select db. ¿Qué va a hacer esto? Va a seleccionar la base de datos de todas las que tenemos para elegir que hayamos creado. Bien, yo acá tengo muchas bases de datos, entonces tengo que elegir dónde voy a crear las tablas. En este caso voy a crear las tablas en DB Elbus. Entonces aquí en Database Name vamos a colocar DB Elbus. Bien. Y también tenemos que pasar la conexión. Entonces fíjense que casi siempre debemos trabajar con la conexión que tomamos en esta variable de aquí. Bien. Perfecto, punto y coma. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es una consulta SQL, la cual va a crear las tablas y sus campos. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Primero generamos una variable SQL, llamada SQL. Podría llamarse consulta, como a ustedes les guste. La mayoría de los videotutoriales, los tutoriales que pueden encontrar en internet, toma esta convención. Así vamos a continuar con esa convención. Y acá vamos a pasar la instrucción SQL, la cual es create table, y acá vamos a colocar el nombre, por ejemplo, personas. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a dejar un espacio para que sea más fácil su lectura. Vamos a colocar aquí al final los paréntesis. Bien, esto se podría hacer a lo largo aquí, pero va a ser más entendible de esta forma. Entonces vamos a poner nombre y tenemos que indicar el tipo de dato. Va a ser varchar y le vamos a colocar 25, por ejemplo, para que tenga 25 caracteres. Coma, apellido, varchar, le vamos a poner 25 también. Vamos a poner un teléfono, que este va a ser de tipo entero, no es necesario pasarle valor numérico. Es importante las comas. Y por último, un email. Bien, que va a ser varchar de, por ejemplo, 60. En el último campo que agreguemos no es necesario la coma, ¿sí? Vamos a buscar el paréntesis y las comillas para que esté más ordenado. Por último ponemos punto y coma. Y para terminar debemos ejecutar la consulta de esta instrucción. Bien, así como acá hacíamos una consulta para poder crear la base de datos, aquí vamos a tener que hacer una consulta sobre esta instrucción para que pueda crear la tabla. Entonces ponemos MySQL-query y la query que vamos a hacer va a ser el primer parámetro SQL, que es la instrucción que crea la tabla, y como segundo parámetro la conexión. Bien, punto y coma. Fíjense que esto tranquilamente lo podrían haber realizado de esta forma. Ahí, por ejemplo, y acá cerraban ahí, no, antes de cerrar, coma, con. Bien, pero fíjense que es mucho más entendible hacerlo de esta forma. Bien, es mucho más legible y a la hora de leer el código es mucho más fácil de poder comprender. Entonces vamos a dejar como estaba, lo guardamos. Bien, y de esta forma ya hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar para ver si está funcionando la creación de tablas. Vamos a ejecutar nuevamente lo mismo. Bueno, no muestra nada, pero vamos a ir ahora a DB Elbus. Fíjense que me generó la tabla personas y dentro de la tabla personas tengo los campos creados con los tipos de datos que colocamos. Fíjense que como a int no le pusimos ningún valor entre paréntesis, ya por defecto lo toma como 11 números. Bien, bueno amigos, espero que les haya gustado este video de PHP y SQL. Bueno, nos veremos en próximo video donde continuaremos aprendiendo a desarrollar aplicaciones web utilizando este lenguaje. Nos estamos viendo, hasta luego.